Nos reencontramos en Aquí se debate, este espacio para ir conociendo a los constituyentes de aquí al próximo mes de abril. Hemos abierto este espacio y en esta oportunidad vamos a comenzar de inmediato con nuestros invitados del día de hoy. Ítalo Zunino de Evópoli, la lista Vamos por Chile, Distrito 21, que abarca comunas entre otras como Arauco, Antuco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Cunanilahue, Laja, etcétera, Lego, entre otros, para que no se nos vaya quedando fuera. También Constanza Valdés, que está con nosotros, Partido Comunes, lista Apruebo Dignidad del Distrito 7, ahí en la región de Valparaíso, Isla de Pascua, Algarrobo, entre otras de las comunas también que conforman el Distrito 10. Y Lucía López está con nosotros, independientes del cupo PPD, lista de Apruebo y el Distrito 10, que abarca comunas como Macul, Providencia, La Granja, entre otras. Vamos a estar ahí recordando también las comunas de cada uno de los distritos que hemos mencionado mientras saludamos a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, vamos ahí a comenzar con una pregunta que le hemos hecho a los invitados siempre para que en un minuto o menos, ojalá, nos cuenten por qué quieren ser constituyentes y formar parte de esta redacción de nueva Constitución en Chile. Comenzamos con Lucía. Ay, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por este espacio para compartir nuestras opiniones, nuestros pensamientos y reflexiones. Yo creo que este es un proceso profundamente ciudadano en el que todos, todas y todos estamos convocados a participar. Y para que salga bien, además, para que efectivamente logremos avanzar entre todos y todas, dando lo mejor de nosotros para avanzar hacia un mejor Chile. Y en ese sentido, yo como ciudadana, siempre fui una ciudadana muy participativa, muy preocupada de lo político, estudio sobre democracia, sobre comunicación pública, participé de campañas desde el año 2013 por una nueva constitución, por la despenalización del aborto, en fin, estaba muy presente en la discusión pública y desde hace un tiempo a esta parte transformé esa inquietud por lo público y lo político en parte de mi vida profesional, también desarrollando proyectos que hablaban de aquellos temas que me parecía importante discutir, como los temas de género, de objetivos de desarrollo sostenible y de las desigualdades que afectan a tantas personas, a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. En ese contexto, si un grupo de personas, movimientos, como me pasó, se siente representada por las ideas que yo instalaba en el debate público, me pide que adquiera un rol más activo en este proceso, yo asumo ese desafío y voy a la constituyente con dos tareas prioritarias. Una es defender las ideas progresistas, que son las que me representan, y segundo, hacer de este proceso uno profundamente democrático, llevar la voz de la sociedad civil, del mundo académico y ciudadano, del mundo científico al proceso constituyente, porque no solamente aquí debe emerger una nueva constitución, sino que una nueva forma de hacer política. Y nos vamos ahora con Constanza Valdés y le preguntamos por qué va de constituyente. Hola a todas las personas que están escuchando, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, yo principalmente vengo de los activismos, soy una activista trans y feminista desde la sociedad civil, principalmente por la lucha que tuvimos por más de 5 años por la ley de identidad de género y otras tantas leyes, particularmente ahora lo que está pasando con la reforma de la ley antidiscriminación, y desde esos sectores excluidos que históricamente hemos estado marginados de la política, de la toma de decisiones. En este momento decidimos, particularmente dentro de personas que me respaldan, activistas también, dar este debate particularmente en torno a uno de los debates más importantes en los últimos 100 años de nuestra historia, que tiene que ver con el futuro de nuestro país a propósito de esta nueva Constitución. Pero no solamente queremos estar en las discusiones particularmente respecto a nuestros derechos, los principios de este nuevo Estado, sino de una democracia más participativa, de una refundación del Estado donde se encuentre al servicio de las personas y la óptica, la perspectiva de género plurinacional y de los derechos humanos, se encuentra profundamente intercalada en nuestra sociedad, sobre todo en el contexto de violación a los derechos humanos que estamos viviendo hoy en día. Y eso en ningún momento podemos olvidarlo y no tenerlo en consideración. Y ahora, Ítalo Zunino. Hola Fresia, buenas tardes, un saludo a ti, a todos los televidentes, pero muy especialmente a mi gente de mi distrito, de Arauco, Biobío y Lota. Yo estoy aquí porque creo que tenemos la tremenda oportunidad de construir el Chile del futuro. Un Chile que debe mirar hacia lo que viene, debe mirar al mundo de la tecnología, del cuidado del medio ambiente y de muchas cosas más que hoy día son realmente un imperativo. Creo que tenemos además una tremenda oportunidad para reencontrarnos como chilenos.
volver a buscar acuerdos, volver a buscar el diálogo y volver a sentir que esta Constitución es la casa de todos. Y yo quiero ser parte de esto porque después de haber estudiado mucho aquí en Chile, en el extranjero, y de haberme dedicado más de 30 años a la empresa y al emprendimiento en diversos rubros, tengo la experiencia y esta es una oportunidad que no quiero perderme. No quiero perderme la oportunidad de aportar a este país. Bien. Creo que puedo hacerlo y puedo representar muy bien a Bío Bío. Bien, vamos ahí, y ahí estamos viendo, decíamos que íbamos a estar repitiendo las comunas de cada distrito. Es importante además para los electores para no perder en cuenta y tener en cuenta las zonas geográficas por lo demás y por quienes votan. Y a propósito de eso, desde sus roles, ¿no? Aquí hemos hablado y nos han contado ustedes en una línea que los mueve. Y que si a propósito de eso hay muchos temas que se han debatido y se han comenzado a debatir a propósito del cambio de constitución, que es lo que debe cambiar en la Carta Magna actual. Vamos a comenzar ahora por Constanza, luego seguimos con Lucía y en tercer lugar Ítalo. Constanza. Mira, la verdad es que yo creo que a este momento histórico y esta crisis de institucionalidad que estamos viviendo lamentablemente y también de violación a los derechos humanos, tenemos que plantearnos desde ese punto de vista todas las problemáticas que no solamente vivimos en la sociedad a propósito de los derechos que nos han garantizado, las problemáticas de los derechos, sino también del Estado, que lamentablemente en el ámbito del Poder Legislativo no ha estado a la altura, particularmente en la democracia representativa, que el Poder Ejecutivo bajo este hiperpresidencialismo tampoco ha podido dar efectivamente hincapié a las problemáticas de la ciudadanía, y un Poder Judicial que incluso hasta unos días atrás también estaba en tela de juicio, sobre todo con una perspectiva de derechos humanos que está ausente. En ese sentido, cuando hablamos de refundar el Estado, cuando hablamos de cambiar la Constitución, hablamos de cambiar la Constitución desde el primer artículo hasta el último artículo para adecuarla a la sociedad que estamos viviendo en este momento y orientarlas a esta brújula que queremos, particularmente en los próximos 30 años en nuestra sociedad. Las problemáticas que vivimos de desigualdad estructural, que vivimos a propósito de la discriminación, de la exclusión, de la violencia, del medio ambiente, la educación, salud, trabajo, pensando principalmente también en las problemáticas que aquejan a mi distrito. Estas son una de las problemáticas que tienen que estar sí o sí presentes en esta nueva Constitución, y sobre todo pensando también en un propósito y en un concepto muy importante que tiene que ver con la democracia. Tanto hablamos de la democracia, entonces necesitamos una democracia más participativa. Que no solamente participemos cada 4 años las elecciones que sean mediante el voto. Y desde la discriminación, ¿sí? ¿En qué puntos debiesen ir en la próxima Constitución? ¿O qué es lo que va a mover respecto a las propuestas que usted dé como candidata? Mira, particularmente una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que dentro de los principios del Estado que queramos tener, dentro de las bases, estas particularmente fundamentales de la Constitución, donde el Estado tenga un rol fuerte en materia de prevención, sanción y erradicación de la discriminación y violencia de grupos históricamente discriminados y excluidos. Y desde ahí, no solamente tener esta perspectiva en la construcción de los derechos, que lamentablemente han tenido una muy poca garantía, sino además construir de manera sustantiva la igualdad y no discriminación. Aquí me refiero particularmente a medidas afirmativas. Pensemos en la inclusión particularmente y en medidas concretas que no se transformen solamente en la buena voluntad. Lo mucho que ha pasado lamentablemente en muchas leyes al respecto y, por ejemplo, la poca implementación que ha tenido también la ley de inclusión en materia de personas con discapacidad. En ese sentido necesitamos no solamente que se garantice la no discriminación de manera sustantiva, sino que además pueda vincularse con una institucionalidad que lamentablemente hoy en día no ha cumplido su objetivo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con su Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido muchas críticas y muy poca implementación. Lucía, ¿qué es lo que no debe faltar o urgente modificar más bien eso? Sí, lo primero que tenemos que cambiar en esta Constitución es el Estado subsidiario, que es finalmente lo que nos llevó a la revuelta de octubre del 2019, o sea, un Estado ausente, frágil, que no protege a sus ciudadanos y ciudadanas de una manera activa. Eso tiene que cambiar, tenemos que avanzar hacia un Estado garante de derechos fundamentales para una vida digna, y ahí hablamos de salud, educación, vivienda, una vejez digna. No puede pasar mucho tiempo en que personas de distintas clases sociales se atiendan en un mismo hospital, ni tampoco mucho tiempo el que el hijo o hija o hije de una
una familia vulnerable y una familia rica asistan a la misma sala de clase. Eso es fundamental para avanzar hacia un país, además, con paz social y un desarrollo moderno. Todo esto debe estar en el contexto, además, de un Estado que efectivamente promueve un desarrollo, pero un desarrollo sostenible, en un Estado plurinacional, con un desarrollo sostenible que proteja su naturaleza, su biodiversidad para esta y las próximas generaciones, una democracia más participativa, inclusiva y paritaria, pero algo fundamental que debe modificarse también para que esos derechos efectivamente no sean letra muerta es cómo vamos a redistribuir el poder, cómo vamos a gobernar, se hace, Lucía, las atribuciones que se van a repartir. Eso cómo se hace, porque hablábamos lo decía Constanza, de este presidencialismo que ha sido extremo, quizás cambiar el sistema de gobierno, cómo hacerlo, seguir comparaciones quizás de experiencias europeas, por ejemplo. Sí, claro, también, y revisar nuestra historia, por supuesto que sí. Nosotros tenemos hoy un hiperpresidencialismo, un presidente, un ejecutivo que concentra facultades ejecutivas, legislativas, también tiene poder de veto. Entonces tenemos que equilibrar los poderes, el ejecutivo con el legislativo y también aumentar la participación ciudadana. Pero ¿en qué minuto eso se empezó a cuestionar, Lucía? Disculpa que te interrumpa. ¿En qué minuto eso se empieza a cuestionar por el estallido social, por una administración específica, o eso se viene agotando hace un tiempo? No, eso está agotado hace un tiempo. De hecho, la baja valoración que tiene la ciudadanía de nuestro Congreso tiene que ver también con la poca capacidad de respuesta que tiene un Congreso que está muy amarrado y que además tiene el veto, recordemos, el Tribunal Constitucional también. Entonces, es un Congreso que no le da respuesta a las demandas ciudadanas y eso tiene que cambiar. Y no solamente tiene que cambiar en torno al equilibrio de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que además también en cómo redistribuimos poder a nivel de gobierno y logramos que territorialmente las demandas ciudadanas vayan siendo respondidas primero desde los primeros actores y actrices que están en esa primera línea de respuesta, que son los municipios avanzando. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, la elección también en conjunto con la de la Convención Constitucional, la de los gobernadores y gobernadoras. Y ese cargo es un cargo que hoy tiene muy pocas atribuciones. Tenemos que avanzar hacia cargos que representen a la ciudadanía, también a mecanismos de democracia directa, pero cargos que efectivamente representen con el poder, atribuciones y recursos que permitan resolver las demandas ciudadanas. Ítalo Zunino. A mí lo que me mueve es que logremos desarrollar una constitución que represente a todos los chilenos. Un documento, una casa común del que todos los chilenos se sientan parte. Y eso se hace con diálogo, con acuerdo. Una constitución que además prepare a Chile para el futuro. Para un futuro en que viene un cambio tecnológico muy, muy importante que está avanzando a velocidades increíbles, en que vamos a enfrentar un desafío tremendo con lo que va a ser el cambio climático, en que tenemos una serie de derechos, gente que realmente necesita ser tratada en forma más digna y debemos encontrar el justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de cada uno. ¿Y eso cómo se hace en una nueva constitución o en la redacción, usted como candidato, Ítalo? Bueno, yo creo que esta constitución debe reconocer los derechos de las personas y esos derechos deben partir del mundo estatal. El Estado debe otorgarle a derechos a las personas, pero esos derechos debe compatibilizarlos con la realidad del mundo privado, la realidad del emprendimiento, que es la realidad que permite el desarrollo y la libertad de las personas. Eso debemos escribirlo y realmente transformarlo en nuestra causa. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Para que termine la idea, Ítalo, y para después seguir con nuestras otras invitadas, ¿qué es los derechos fundamentales que debe atribuir el Estado en la próxima Constitución? Bueno, yo creo que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente libre de contaminación, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a la sindicalización, tiene derecho, por ejemplo, al consumo de agua, tiene un montón de derechos. Pero también todos esos derechos implican una serie de deberes que la gente también debe asumir. El Estado no es el encargado de cuidar el medio ambiente, somos todos los encargados de cuidar el medio ambiente. El Estado es responsable de la salud, pero todos debemos contribuir a la salud, cuidándonos, trabajando, perfeccionándonos. El Estado es responsable de otorgar buena educación a las personas, pero las personas son responsables también de educarse, de asistir, de hacer un esfuerzo. Este país es de todos los chilenos. No podemos asignarle todo al Estado. Nosotros somos parte de ese Estado. Cada uno de nosotros es parte del Estado de Chile y debemos también responder con nuestro país. Ítalo, Lucía, Constanza, vamos a hacer una pausa. Hay varios temas todavía que abordar. Ojalá que lo podamos hacer los tres de manera igualitaria para poder aprovechar el tiempo. Hacemos el alto muy breve y ya estamos de regreso.
estamos de vuelta en Aquí se debate y vamos a retomar de inmediato con nuestros tres invitados. Ahora vamos a empezar del otro lado con Ítalo Zunino, tomándonos de sus propias impresiones, ideas y lo que los mueve a ustedes para sus propias candidaturas. Hablaba de seguridad social, entre los derechos que se necesita redactar en la nueva Constitución. ¿Cómo lo ve por ahora, por ejemplo, hablando de seguridad social, Ítalo, de la salida del exministro Briones de Evópoli, precisamente, sector que usted representa, y se lo pregunto por esa seguridad social que muchos critican de dejar el cargo en un momento tan complejo como el de hoy? Bueno, la verdad que cuando uno tiene líderes tan potentes como el ministro Briones, ellos son buenos en cualquier lugar, ¿ya? El ministro Briones ha sido un tremendo ministro de Hacienda, pero también Chile necesita buenos líderes para marcarle el futuro. Y yo creo que él está llamado a ocupar otras posiciones. ¿Y qué pasa con las tareas pendientes, Ítalo, respecto a eso, por ejemplo, de priorizar en la seguridad social de los fondos previsionales de los chilenos, que ha sido tema y que ya tienen un 20% menos? Sí, yo creo que aquí no podemos personalizar toda una política del gobierno en una sola persona. El ministro Briones lideraba un gran equipo que está funcionando y sigue funcionando. Y me imagino que el nuevo ministro, Rodrigo Cerda, va realmente a continuar en la misma labor. Yo pienso que el tema de las pensiones... Para seguir con la conversación, nos quedan pocos minutos, Constanza, en estos días que han sido precisamente para ir a presidenciables desde el gobierno de otros sectores. ¿Es un momento oportuno, piensa, a propósito, y también tomándonos de las palabras de Ítalo? No, la verdad es que no. Las elecciones más importantes que tenemos ahora son de convencionales constituyentes, porque no solamente tenemos nombres, particularmente en nuestras candidaturas, etcétera, sino que vamos a definir cuáles van a ser los contenidos, las bases fundamentales de nuestra sociedad dentro de los próximos 20, 30 años. Y las discusiones tienen que estar principalmente en torno a los contenidos que queremos para esta nueva Constitución. Y la verdad es que me parece vergonzoso que personajes, exministros ahora particularmente en base a un interés personal, irse del gobierno solamente por un interés que tiene que ver con perseguir una presidenciable, en vez de seguir en esta disputa y sobre todo lo que significa también este proceso. Ahora también pareciera ser que se transformaron algunos cargos en trampolines presidenciables en vez de cargos de ministros de Estado que garantiza la Constitución, que están al servicio de las personas. ¿Y qué pasa en el Frente Amplio, por ejemplo, para cuando también se comienza a hablar de presidenciales o presidenciables cuando es tiempo de constituyentes? Mira, particularmente dentro de ese mismo proceso se dio la discusión en torno a eso, y por lo mismo gran parte de la discusión ha estado presente exclusivamente dentro de los constituyentes, y en gran parte también la especulación que había de los medios de comunicación tienen que ver con algunos rumores, algunas conversaciones que se han dado, pero la discusión en este momento que se está dando dentro del Frente Amplio, que se está dando principalmente dentro de Comunes, tiene que ver con los contenidos que queremos destacar y conversar dentro de este nuevo proceso constituyente a propósito de la nueva Constitución. Entonces, en este sentido, Lucía, los voy cortando para ahí poder escucharlo a todos respecto también a estas mismas críticas que recibió el ahora exministro Briones de su salida. Por ejemplo, el mismo Heraldo Muñoz señalaba que, presidenciable también, de la responsabilidad de dejar el cargo en estos días, hablar de presidenciable de todos los sectores. Sí, yo efectivamente voy a dar mi opinión. Mi opinión es que lamento mucho que se esté desarmando un gobierno que tiene que responder al momento que vive la ciudadanía en Chile, que es una crisis profunda, social y económica que se ha agudizado producto de la pandemia. Y me parece que hoy las personas, las autoridades, y me refiero a todas, a las que salen del Congreso, a las que salen del gobierno, del Ejecutivo, deberían estar más preocupadas de resolver precisamente esas urgencias que en pensar en los próximos cargos. Y yo creo que eso significa deberse al servicio público, y respetando la trayectoria como académico y como persona también de Ignacio Briones. No comparto para nada el ejercicio de su labor como jefe de cartera en un ministerio que se caracterizó por resolver de manera muy mezquina la manera en la que ayudaba a la ciudadanía, que hoy ha resultado tener que echarle mano a sus ahorros más que efectivamente a la ayuda de un Estado. Y cuando Ítalo dice, Lucía, que un líder es bueno en cualquier parte.
No, yo creo que hoy hay urgencias para la ciudadanía que son mucho más relevantes y ahí lo que importa es efectivamente el saber por qué estás en el servicio público. Y me quiero referir a propósito de lo mismo a algo que decía Ítalo respecto a que los ciudadanos y ciudadanas del país tenemos derechos y deberes. Sí, tenemos que tener derechos y deberes, pero resulta que también necesitamos un Estado que regule los equilibrios para que efectivamente no se produzcan los abusos de poder que hemos visto que suceden. ¿Y cómo se garantiza eso, Ítalo? Mira, yo comparto plenamente con Lucía. O sea, el Estado no puede estar ausente, tiene un rol regulador importante. ¿Cuánto hemos aprendido del pasado? Quizás eso faltó para evitar todos los abusos que se han producido y que la gente ha sufrido. Pero lo que uno tiene que hacer es aprender las lecciones y proyectarlas. Aquí falta evidentemente que el legislativo establezca entes reguladores, falta que el Estado sea más moderno y eficiente en la forma que hace su trabajo. ¿Y garantice, Ítalo, de derechos fundamentales? Y garantice que y garantice no solo los derechos de la gente, sino que la gente no sufra los abusos que hemos visto como que ha sufrido. Bien, les queremos agradecer. Hay un rol del Estado ahí que debe ser importante. Ítalo Zunino, Lucía López, Constanza Valdés por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Les agradecemos por haber estado en Aquí se debate en CNN Chile y los dejamos invitados seguramente en otra oportunidad. Y a ustedes también que nos acompañaron, les damos las gracias y los invitamos a que sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.